Amigas y amigos, una expectativa clara se abre en la posibilidad de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconozca el triunfo del candidato demócrata Joe Biden en la próxima semana. Mientras tanto, se da otro revés contra el presidente estadounidense Donald Trump, quien sigue insistiendo en el fraude electoral masivo en la potencia norteamericana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 9 de diciembre del 2020. Información interesante de cómo va este conflicto postelectoral en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump pues se negara a reconocer su derrota y el triunfo del candidato demócrata Joe Biden. Insiste en ese fraude masivo, aunque va perdiendo fuerza ya su postura, respaldo político, incluso hay ya republicanos de peso político que no están de acuerdo con esta postura beligerante de Trump y no le queda otra opción que comenzar a ceder y reconocer su derrota y el triunfo de Joe Biden. Y ya en este contexto, pues hay quienes dicen que se prepara para una posible contienda electoral en el 2024, en donde buscará recuperar la Casa Blanca. En este escenario hay algunos presidentes de naciones que todavía no han reconocido a Joe Biden, entre ellos el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ya se abre una expectativa de que la próxima semana estaría López Obrador, el que lleva adelante la cuarta transformación en México, pues prácticamente reconociendo a Joe Biden como el pues candidato ganador y próximo presidente de Estados Unidos. Y vamos a comenzar con este dato justamente. AMLO felicitaría a Joe Biden por su triunfo en Estados Unidos la próxima semana. De acuerdo con información que da a conocer la agencia de noticias Reuters, fuentes del gobierno afirman que AMLO felicitará a Joe Biden luego de que el colegio electoral vote el 14 de diciembre. Y bueno, aquí vemos esta fotografía emblemática, histórica, en donde pues están reunidos Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, antes obviamente de que fuera el presidente de la República Mexicana. Se espera que López Obrador felicite al presidente electo de Estados Unidos, Biden, la próxima semana por su victoria una vez que ésta sea certificada. Dijeron tres funcionarios a Reuters tras semanas de espera que han molestado a los aliados del líder estadounidense entrante. El presidente López Obrador figura entre un puñado de líderes mundiales que aún no ha reconocido el triunfo electoral de Biden sobre el republicano Donald Trump, incluidos Vladimir Putin de Rusia y Jair Bolsonaro de Brasil. López Obrador tiene como objetivo enviar a Biden sus felicitaciones el día después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos vote el 14 de diciembre para certificar la elección, dijeron fuentes gubernamentales. Históricamente, la votación ha sido una formalidad. Este año adquirió una importancia más amplia, después de que Trump y sus abogados han tratado de anular la victoria de Biden con afirmaciones infundadas de presunto fraude electoral. Los jueces desestimaron tales acusaciones una y otra vez debido a la falta de pruebas. Biden, el ex vicepresidente demócrata y senador desde hace mucho tiempo, será instalado formalmente como presidente el 20 de enero próximo. Roberto Velasco, director general para América del Norte, viajó la semana pasada a Washington, donde sostuvo reuniones destinadas a avanzar con los aliados demócratas de Biden, según otras dos fuentes con conocimiento de la visita. Velasco no mantuvo reuniones formales con los funcionarios de transición de Biden, dijo una de las fuentes. Un asesor demócrata del Congreso confirmó que se había reunido con el diplomático mexicano. Entre los principales temas bilaterales para México es su relación con la nueva administración demócrata. Estarán la inmigración, el comercio y el medio ambiente, dijo una de las fuentes. La oficina de López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los planes o la visita de Velasco. En una columna de prensa en la que hace alusión a la visita publicada el martes,
Velasco escribió que se reunió con asesores del Senado y la Cámara de Representantes en las comisiones de Relaciones Exteriores. No mencionó la transición ni a Biden. Desde que asumió el poder hace 2 años, López Obrador ha buscado construir una relación constructiva con Trump, quien enfureció a muchos mexicanos durante su campaña presidencial 2015-2016 al etiquetar a los migrantes mexicanos como violadores y traficantes de drogas. Como presidente, López Obrador se ha esforzado por evitar la confrontación con Trump, en un marcado contraste respecto a cuando formaba parte de la oposición y comparó las políticas migratorias estadounidenses con el trato de Adolfo Hitler a los judíos en Alemania nazi. El año pasado, Trump amenazó con aplicar aranceles a todas las exportaciones mexicanas hacia su principal socio comercial si López Obrador no hacía más para detener el flujo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que se dirigía a la frontera de Estados Unidos. En respuesta, México desplegó decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional en sus fronteras norte y sur. Desde entonces, las tensiones políticas y los cruces de migrantes se han disminuido. Funcionarios mexicanos dicen que el mandatario se ha abstenido de reconocer la victoria de Biden en medio de las acusaciones de fraude de Trump para evitar provocar al presidente estadounidense saliente. La fricción ha aumentado entre los dos países en las últimas semanas después del arresto en octubre y la posterior liberación del exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, en una medida de represalia que podría ser una prueba temprana para la diplomacia bajo Biden. López Obrador envió un proyecto de ley al Congreso destinado a endurecer las reglas de cómo los agentes extranjeros, como los de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, operan en México. Así está este panorama en la relación entre México y Estados Unidos, y mientras tanto también resulta interesante este dato: la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la petición de republicanos de invalidar la victoria de Biden en Pensilvania. Es decir, que va derrota tras derrota el propio presidente Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos infligió un duro revés al presidente Trump al rechazar una solicitud del Partido Republicano que buscaba revertir la certificación de la victoria del presidente electo Joe Biden en el estado de Pensilvania. Desde la propia noche de las elecciones, el presidente Trump aseguró que buscaría llegar al máximo tribunal para impugnar la victoria de Biden, en lo que ha calificado sin ninguna evidencia de fraude masivo. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó tomar el caso, con lo que da a entender que no pretende involucrarse en disputas postelectorales. La solicitud de medida cautelar es denegada. Se lee en el escueto texto hecho público este martes, que no comenta más ni sugiere disenso entre los 9 jueces de la Corte, 3 de ellos nombrados por el propio Donald Trump. Y mientras tanto, Biden adelanta en los nombramientos de su próximo gabinete. Biden elige al general Lloyd Austin para defensa, el primer negro al frente del Pentágono. El militar de 67 años comandó las tropas estadounidenses y aliadas en Irak. Bueno, aquí está la fotografía de Lloyd Austin en una imagen de 2016 en el Senado. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pues eligió a este general para dirigir el Pentágono. De confirmarlo el Senado, Austin se convertiría en el primer secretario de Defensa negro en la historia. A lo largo de su vida, del servicio dedicado y en las muchas horas que pasamos juntos en la sala de crisis de la Casa Blanca y con nuestras tropas en el extranjero, el general Austin ha demostrado un liderazgo, personalidad y mando ejemplares, escribió Biden en un comunicado este martes. Lloyd J. Austin está excepcionalmente calificado para asumir los desafíos y las crisis que enfrentamos actualmente, agregó Biden. Nacido en Alabama hace 67 años, Austin se convertirá, de confirmarse, en el tercer militar de carrera en dirigir el Departamento de Defensa. Muchos de los que han estado al frente del Pentágono han servido en el ejército, pero solo 2 hasta la fecha: George Marshall entre 1950 y 1951 y James Mattis bajo la presidencia de Trump, han sido militares de carrera. Cuando el Congreso creó la figura del secretario de Defensa en 1947, la idea era que fuera un cargo civil quien controlara el ejército. Austin se jubiló del ejército en 2016,
pero aún así necesitará que el Congreso le conceda un permiso especial, el mismo que obtuvo Mattis en 2017, pues la ley requiere que el candidato haya abandonado el uniforme 7 años antes de convertirse en secretario de Defensa. Austin ha servido 41 años en el ejército y es un general de 4 estrellas. Fue jefe de Estado Mayor del Comando Central de Estados Unidos entre el 2005 y 2016 y dirigió las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la guerra de Irak de febrero de 2008 a abril de 2009. Fue en esos años en los que Biden era vicepresidente cuando Austin y el hoy presidente electo empezaron a tener una relación. Y finalmente, esto también resulta muy importante. Biden confía en acabar con las guerras eternas de Estados Unidos. De esta manera, pues da a conocer esta declaración. El presidente electo Biden confió en que su nominado para dirigir el Pentágono, el general retirado Lloyd Austin, le ayude a acabar con las guerras eternas de su país y asegurar que el uso de la fuerza es siempre la última herramienta. En fin, ahí está el propósito del nombramiento de este general, entre otros más, sin duda alguna. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.